Al parecer, diferentes marcas han visto que el negocio de la nostalgia es muy rentable y el caso de las motocicletas no es la excepción. Sabemos que las motos dos tiempos han calado en lo más profundo millones de corazones, donde nuestra primera experiencia en una moto fue en ese económico dos tiempos que usaba la mezcla de aceite y gasolina para dibujarnos una sonrisa en nuestro rostro al momento de acelerar. Hay muchas personas que ven estas noticias y se les hace difícil entender si son verdad o se tratan de una broma de mal gusto. Y es que nos han hecho escuchar una y otra vez el discurso de que las motos dos tiempos son lo más contaminante que existe, que culpa de ellas tenemos 35 grados en la Antártida y que la Copa América está arreglada para Argentina. Fuera de chistes malos, hoy el discurso comienza de forma muy leve volverse a favor de estos económicos motores, haciéndonos creer de nuevo que las dos tiempos son la mejor opción a la hora de economizar recursos. Las marcas niponas quieren dar el golpe ante la amenaza asiática de conquistar el mercado. Por eso, tal como vimos en otro video, otra marca japonesa sacude las noticias buscando patentar un gran avance en estos extintos motores. Estamos hablando nada más y nada menos que de Kawasaki. Ha presentado una patente de registro para la invención de un nuevo motor dos tiempos con turbo, inyección directa y válvulas de admisión. Pero, ¿por qué Kawasaki sigue investigando con las dos tiempos? Todo tiene su lógica. La sorprendente patente de motor que acabamos de conocer sobre Kawasaki y su novedoso propulsor de dos tiempos con turbo y válvulas está sacudiendo de norte a sur la industria de las motos. ¿Cómo es eso de volver a vender un motor de dos tiempos? Aunque ojo, porque esto no es algo nuevo, ya se llevan años trabajando en estos motores y parece que esta vez ya se lo están tomando en serio para lanzarlo lo más pronto posible. Un motor de dos tiempos no se caracteriza por la cantidad ni la presencia de válvulas, ni siquiera por el tipo de lubricación u otra característica que lo haga especial mecánicamente. La verdadera diferencia entre un motor de dos tiempos y uno de cuatro radica en el número de revoluciones del cigüeñal necesarias para completar un ciclo completo. En un motor de pistón alternativo, esto se refiere a la frecuencia con la que el pistón alcanza su punto muerto superior antes de que se produzca la ignición y la combustión. En un motor de dos tiempos se requiere una sola revolución del cigüeñal y un ciclo completo del pistón desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior. Durante la única revolución, el motor debe aspirar una nueva mezcla, comprimirla, encenderla y expulsar los gases de escape. Por lo tanto, algunos de estos procesos ocurren al mismo tiempo. Por ejemplo, el cilindro contiene gases de escapes y mezcla de combustible al mismo tiempo. Esta simultaneidad ha sido una desventaja de los motores de dos tiempos debido a las altas pérdidas donde la mezcla fresca de gasolina se expulsa sin quemarse. Y acá es donde Kawasaki promete cambiar la historia con su nueva patente, buscando aprovechar las ventajas de los motores de dos tiempos sin sufrir ninguna pérdida, algo nunca antes visto. Utilizan válvulas de admisión accionadas por un árbol de levas sobre alimentación de aire, es decir, un turbo, e inyección directa. Esta última evita grandes pérdidas, ya que el turbo solo empuja aire a través de las válvulas de admisión. La sobrepresión actúa como una precompresión y ayuda a expulsar los gases de escape del cilindro. Durante el ciclo de compresión, el pistón comprime aún más el aire precomprimido, poco antes del punto muerto superior. Kawasaki también inyecta la gasolina directamente en la cámara de combustión y luego la enciende convencionalmente con una bujía. En el descenso del pistón, los gases de escape se expanden y se expulsan, repitiéndose el ciclo. Así, se produce una ignición por cada revolución del cigüeñal. Además, tras una inyección directa puede ocurrir una combustión espontánea planificada, similar a un motor diésel, lo que permite un funcionamiento eficiente y de bajo consumo. Las ventajas del motor de dos tiempos son muy claras. Una ignición por revolución resulta en un funcionamiento suave y un par motor continuo. Dependiendo de cómo Kawasaki gestione el intercambio de gases en su nuevo diseño, el tren de válvulas podría reducirse a solo una válvula de admisión, aunque no está claro el propósito final de la marca con este nuevo motor.
esperemos que sea comercializado de forma masiva. Como no existe más información de esta nueva patente, es un agrado para mí presentarles este monstruoso dos tiempos. Sobre la base de una Gas S300 de enduro, el preparador Sip Mustard construyó una super motard impresionante. La Megas Gas S700 se convirtió en una poderosa máquina de dos tiempos con 700 centímetros cúbicos y una potencia de 90 caballos. Casi incontrolable. Preparada para lo extremo, la supermoto revive el esplendor de una actividad que hoy no goza de tanta fama como hace 2 décadas. El entusiasta creador de origen alemán, Sip Mustard, es un apasionado de la supermoto. Como se puede apreciar en su Instagram, hace tiempo se dedica a transformar las motos de enduro en verdaderas bestias. La moto en cuestión proviene originalmente de una Gas S300 que de fábrica pesa algo más de 100 kilos y entrega 50 caballos bien fuertes para hacer frente a los circuitos de tierras y otros obstáculos. Pero Mustard le sacó su costado más oscuro, llevándola al extremo de su capacidad mecánica. Para lograr esto se proveyó de un motor de competición del especialista germano Rubik. Dejó atrás los 300 centímetros cúbicos de dos tiempos refrigerados por líquido para adoptar un bloque monocilíndrico de dos tiempos y 700 centímetros, refrigerado por agua. La nueva mecánica reporta la bestial cifra de 90 caballos, que eso en una moto dos tiempos es una locura. Esta nueva moto cuenta con un carburador electrónico y un llamativo sistema de escape DBR Factory, visiblemente personalizado por Mustard. El tubo está construido por piezas de titanio soldadas en un formato curvo que le debe haber llevado unos buenos días de dedicación. Lo increíble es que el resultado fue que la moto solo pesó 120 kilos, lo que es relativamente liviana para su potencia. Si bien el creador quedó fascinado con la obra y la disfruta todo el tiempo, se planteó elevar la vara. Quiere que su próxima supermotard se impulse mediante un turbo, cuya potencia dejará a más de uno con la boca abierta. Seguramente tendrá una relación cercana al 1:1 de potencia por kilo, como para hacer circuitos realmente eternos en el barro. Por lo pronto, solo nos queda ir a su Instagram para apreciar esta impresionante monstruosidad dos tiempos. Amigos, ¿qué les parece estas noticias sobre todas estas dos tiempos? Una locura que estemos tan cerca de estar inundados de estas hermosas motos con sonido realmente único. Leo tu opinión, por supuesto, te mando también un abrazo.